realmente esas gracias van destinadas a José María Gutiérrez, que bueno, que ya lo pone en la introducción del libro. Yo creo que gente como él es un lujo en localidades pequeñas, donde, bueno, a veces la historia se confunde con otras cosas, y yo creo que él es una persona que ha insertado la seriedad investigadora y el rigor científico en todas las actividades que ha desarrollado aquí en Villamartín. Bien, este realmente es un libro del año 2006 cuya historia tiene una elaboración bastante azarosa, no tanto como el proceso histórico que lleva de Matrera en la primera mitad del siglo XIII a Villamartín a principios del siglo XVI, pero bueno, también tiene su parte de historia y me gustaría relatarla fundamentalmente porque hay algunos elementos que no dejan de tener una cierta actualidad. En la segunda mitad de los años 80 empecé a dedicar yo mi actividad investigadora al mundo campesino y, bueno, por demarcaciones geográficas y demás, en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla se decidió que yo me ocupara de la zona de la campiña del antiguo Reino de Sevilla. En el proceso de búsqueda documental, para mí fue durante los 2 o 3 primeros años un auténtico engorro. De hecho, me resultaba bastante molesto encontrarme cada 2 por 3 con documentación referente al campo de Matrera o Villamartín. Eso dificultaba e interrumpía mucho mi proceso de investigación y hacía que me cuestionara permanentemente si la documentación del campo de Matrera y Villamartín la debería de consignar o debería de pasar olímpicamente de ella, porque no se acomodaba muy bien al tema de investigación que en ese momento estaba realizando. Bien, lo que hacía era más o menos fichar la documentación, fotocopiar documentos y eso, y ir apilando una carpeta de documentación en casa que fue creciendo. Una vez que me empecé a interesar por el volumen de documentación, el tema del campo de Matrera y de Villamartín, decidí o tuve muy claro como historiador que para mí la investigación del campo de Matrera y Villamartín quedaba bastante larga, porque siempre he pensado, lo sigo pensando ahora, y espero que el libro que se va a presentar a continuación sirva para animar a alguien a que de una vez por todas lo haga, y yo creo que tal y como está el mundo universitario, eso tiene que partir de investigadores locales de aquí de Villamartín. Habría que animar a alguien a que lo hiciera. Historiar el campo de Matrera y Villamartín desde el punto de vista socioeconómico, agrario, campesino, implica una labor de larga duración que nos lleve prácticamente desde la época medieval hasta al menos la Segunda República y la Guerra Civil. Y lo creo así por las especiales características que tiene la tierra de Villamartín en relación a los procesos de repoblación y los procesos de reparto de la tierra que se hacen en momentos posteriores. En la actualidad, si yo no me equivoco, sigue siendo relativamente escasa la posibilidad de hacer esa historia de Villamartín, campo de Matrera. Estaría para la época medieval la publicación que yo realicé hace unos años. Para la época moderna están las poquitas páginas, muy interesantes páginas, que el desgraciadamente mal logrado Antonio Cabral dedicó en su obra sobre los repartimientos y repartos de tierras en Cádiz en la época moderna. Dedicó algunas páginas a esos procesos aquí en Villamartín. Y después, para época contemporánea, para el primer tercio del siglo XX, aunque ese no es su campo de investigación, realmente no lo ha sido, la historia económica centrada en aspectos agrarios y demás, las cosas que Fernando Romero ha hecho sobre el periodo de la República, el periodo previo, la Guerra Civil y demás. Hoy aquí, en el año 2013, desde luego, hay al menos 3 cosas que sí me congratulan respecto a la época en la que yo empecé a trabajar sobre esta cuestión. Una es la ordenación del archivo de Villamartín. De hecho, estoy absolutamente convencido que el otro libro que se va a presentar es realmente más útil para la historia que el libro que yo presento. Y quiero pensar que la ordenación del archivo de Villamartín se sigue con el hecho de que el archivo de Villamartín está abierto a los investigadores. Porque desgraciadamente en los planes de ordenación de archivos, clasificación de archivos y demás, se ha seguido muchas veces que una vez ordenado el archivo se cierra y los investigadores no han tenido o no tienen a veces especial acceso a él. Quiero pensar yo que aquí
eso no ocurre. Después está el tema de los avances arqueológicos, de los que José María me ha comunicado en algunas ocasiones que, bueno, más o menos eso va avanzando, y me habla de la proximidad de publicaciones serias sobre cuestiones arqueológicas relacionadas con el pasado musulmán, el pasado islámico del campo de Matrera, que yo creo que es absolutamente decisivo para entender al menos la realidad del siglo XIII y del siglo XIV en el campo de Matrera Villamartín. Aunque desde luego no le he preguntado ahora ni lo voy a preguntar después, porque con la que está cayendo me imagino que muchos presupuestos para seguir investigaciones arqueológicas más o menos serias y tal, no, como que probablemente no haya. Y después, la tercera cuestión es que la llamada hace un par de semanas de José María Gutiérrez para hacer la presentación de este libro ha hecho que le vuelva a echar la mirada al campo de Matrera y a Villamartín, una tierra que dejé hace 8 años cuando me trasladé desde Prado del Rey a vivir ya a Sevilla, y bueno, con documentación que yo he ido recopilando posteriormente, fundamentalmente de la Catedral de Sevilla, pues me ha animado a retomar alguna actividad sobre el primer tercio del siglo XVI y empezar a ver cosas sobre algo que quedó pendiente cuando yo publiqué este texto.